Tú luego te pones aquí, claro. Con este micro lo presentas. Con este micro lo presentas y luego lo pones aquí. No es de presionar abajo porque se paga. Porque acá abajo se paga. Se paga. También lo pones así para que quede arriba. Ave María Purísima. Buenas noches, pues tenemos la gracia de Dios de tener aquí en Lima, la ciudad de los Reyes, a Monseñor Alberto José González Chávez, que llegó esta mañana a las 6:30 de la mañana, llegó al aeropuerto desde España. Él es natural de Badajoz, Extremadura, tierra de conquistadores. Estudió en el seminario de Toledo, siendo pues obispo que lo ordenó don Marcelo, el famoso cardenal Marcelo, y que ordenó muchísimos sacerdotes en una época de crisis vocacional, de crisis del sacerdocio. Y luego estuvo 11 años en Roma, 2 años estudiando y ya después sirviendo en la congregación para los obispos. Y por eso es capellán de honor de su santidad. Que mucha gente pregunta, ¿y por qué si es monseñor pero no es obispo? Pero bueno, pues capellán de honor de su santidad y por eso es monseñor. Y luego ha estado varios años en la diócesis de Córdoba como vicario para religiosas, ¿no? De clausura sobre todo, y también pues formando a jóvenes en Córdoba y en otras provincias de España y de Portugal, de las que han salido muchas vocaciones sacerdotales y también religiosas, sobre todo para el Carmelo Descalzo. Y actualmente pues está en su ciudad, en Badajoz, y predica pues numerosos ejercicios espirituales, que de hecho pues viene a Perú para predicar los ejercicios al clero huancabelicano, para ver si nos convertimos y llegamos a la santidad. Pues sin nada más, le damos la palabra en esta conferencia organizada por Rosario de Varones, de hombres, sobre el papel del seglar en el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Alfonso María de Ligorio que bendice el Señor los actos que se encierran entre dos Ave Marías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, nuestro Padre y Señor, santos ángeles custodios, San Carlos Borromeo, rogad por nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Gracias sobre todo al señor cura párroco que nos acoge gentilmente aquí y después a mi buen amigo don Diego Cano, que es un poco el culpable último de todo, en el sentido de mi venida a este país muy querido para mí, al cual ya son 9 las veces que vengo con esta. Siempre a diversos ministerios, sobre todo en Lima, pero también en otros lugares que conozco, en Arequipa, en Cuzco, en Moyobamba, donde mi diócesis de Toledo tiene una misión. Y por eso, gracias a él, gracias a ustedes, los organizadores de esta iniciativa tan laudable, que encabezada por Polonia Semper Fidelis, parece que va extendiéndose, gracias a Dios, en otros lugares, como España, donde ya tengo buenos amigos que trabajan en ello y la llevan adelante, y en este Perusito querido, el rosario de hombres, de varones, en fin, el rosario anunciado así, practicado así, rosario de hombres, en contra de lo que algunos, claro, hoy es tan rápido el comentario y tan frívola la valoración de todo, sobre todo por personas a las que en principio no les va ni les viene aquello de lo que hablan con tanta ligereza y gratuidad, pero en contra de lo que se pueda acusar el rosario de hombres, para hombres, es lo menos machista que existe en el mundo, porque es precisamente una reunión de hombres para honrar a una mujer y subrayar el hecho de que la persona humana
más importante de la creación, teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo es persona divina, pues la persona humana más grande del universo es una mujer, y por eso es un canto a la mujer el rosario, así como lo hacen ustedes de hombres. Bien, pues, yo pensaba en esta intervención y en estas, repito, infundadas, gratuitas acusaciones. No es que yo lo diga porque me lo imagine o en prevención de que pueda suceder, sino porque lo he escuchado, de que sea una cosa machista, en fin. Y entonces recordaba una anécdota que me contó un hombre de iglesia, una alta personalidad del Vaticano, muy influyente en todo el pontificado de Juan Pablo II, español, muy español. Y este señor tuvo que ver mucho en unos momentos no fáciles de la iglesia con la vida religiosa, y entonces yo fui a verle a su casa en una ocasión y con mucha socarronería me contó que había asistido a una reunión masiva que organizaban religiosas de muchas congregaciones en Roma, en un hotel cuyo auditorio es inmenso y tiene una cabida muy grande. Entonces, estaban allí todas aquellas religiosas, vestidas en su inmensa mayoría, como ahora se lleva, de seglares, y hablando de sus cosas y debatiendo allí los temas, las problemáticas. Y este señor, como digo, de mucha influencia en el Vaticano y una de las personalidades más altas, pues se presentó seguramente con algún acompañante, sin avisar, y en aquel inmenso auditorio las que eran religiosas pero parecían señoritas, subidas allí en el estrado, les vieron y ellos iban, claro, pues vistiendo el cargo que ostentaban, sobre todo este al que me refiero y que es el que me lo contaba. Y entonces al verles, con una cierta insolencia, a lo mejor no lo era la intención, pero así sonó, y un tono un poco despectivo, una de aquellas religiosas disfrazadas de civil que presidían aquello, dijo: ya están aquí los hombres, como diciendo, esto es una invasión a nuestra autoafirmación femenina o feminista, ya están aquí los hombres. Entonces, aquel alto eclesiástico, ya digo, cercanísimo a Juan Pablo II, se fue aproximando con aquella cachaza que le daba su dilatada carrera diplomática y su propio temperamento tan templado, y subió al podio y dijo: Madre, no sabe cuánto le agradezco la presentación que ha hecho de nosotros. Ya están aquí los hombres. Y se lo agradezco en un doble sentido. Primero, porque el momento álgido de toda la historia de la salvación es la encarnación del Verbo, Dios que se hizo hombre. Pero además ese momento raya a una altura inconmensurable en la pasión redentora de ese Verbo encarnado. ¿Y cuándo podríamos decir esa pasión tiene un pórtico dramático, oficialmente anunciado? Cuando Pilato muestra aquel retablo de Dolores al pueblo y dice: Ecce homo, he aquí al hombre. También Pilato dijo lo mismo que usted ha dicho ahora: ya está aquí el hombre. Este es el primer motivo por el que me alegro mucho de esta presentación que ha hecho usted. Pero después, muy estimada madre, debo decirle que en estos tiempos de tanta indefinición, de tanto desdibujamiento,
del perfil auténticamente masculino. Estos tiempos en que se diluye tanto lo específico de los diversos sexos, no es poco placentero verse uno identificado como lo que es, el hombre. De manera que sí, ya estamos aquí los hombres y nos alegramos mucho de estar junto con las mujeres. Bueno, pues esta anécdota la recordaba yo a propósito de ustedes, que cuando empiecen el rosario, pues pueden decirle a la Virgen: Madre, Señora, ya están aquí los hombres, tus caballeros, los que tantas veces te hemos faltado y los que mucho más que las mujeres hemos sido cobardes y ausentes, empezando por la pasión, donde los hombres no estuvieron, y siguiendo por tantos momentos de la humanidad en que los mismos hombres que ganaban batallas o ceñían coronas, pues después estaban descansando un poco o bebiendo, mientras que las mujeres estaban siempre al pie del cañón. Por tanto, queremos estar los hombres por las veces que no hemos estado y para que María, hermosa y bendita entre todas las mujeres, nos vea a nosotros hombres junto con su Hijo, el Hijo del Hombre. Bueno, pues después de esta introducción un poco coloquial, vamos a ver lo que significa hombre. En la antigua Roma existían, digamos así, voy a hacer una intervención muy llana y muy simple y deseo que también más bien breve. Existían dos acepciones, el vir y el homo. El vir sería el guerrero, más en el sentido de caballero, en cuanto que va a caballo, y de ahí viene luego la caballerosidad. Y por tanto el hombre libre, que no es propiedad de nadie, y sí, en cambio, es propietario de tierras, de campos, de ganados. Y el homo, en cambio, como tal, sería el simplemente hombre, el que no tiene dominio sobre todas esas otras cosas. ¿Qué es lo que añade conceptualmente? Porque antropológicamente es lo mismo, es el varón, pero ¿qué es lo que añade el concepto vir al concepto homo? El homo es la naturaleza, es el hombre en cuanto ser humano sexuado masculinamente. Ahora, el vir viene de virtus, o de vis, vir, que es fuerza, y de fuerza viene virtud, y viene virilidad, y viene el concepto moral de ser varón como el representante de esa fuerza y de esa valentía. Entonces, cuando decimos rosario de hombres, es un concepto más amplio, como cuando se dice los hombres de toda la tierra, es los hombres y las mujeres, a no ser que caigamos en la bobada actual del lenguaje inclusivo, que aparte de ser un atentado a la estética y a los diccionarios, es algo absolutamente superfluo e innecesario. Pero los hombres engloba todo. Ahora, el varón es eso, es la virilidad, es la fortaleza, es la caballerosidad, es el arrojo, es todas esas virtudes que contradistinguen al varón y no por eso han de estar ausentes en la mujer, pero lo están de otra manera. Entonces, el concepto vir se da la mano con el concepto dominus, del cual viene nuestro dueño. Dominus en latín es señor, y vir, la virilidad es ese señorío, ese enseñoreamiento que viene de la libertad de espíritu. Vamos a ver algunos ejemplos de vir, de varón, de portador de fuerza, de nobleza, de dominio sobre sí mismo y sobre las cosas en la Sagrada Escritura. El primero voy a poner solamente 4 ejemplos, el primero del Antiguo Testamento, los otros del Nuevo. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una expresión
muy hermosa. En el libro de Daniel, que es uno de los profetas mayores, Daniel 10:11, está esa famosa expresión que tomará como título para un tratado sobre la oración un gran santo español, desgraciadamente hoy ya no tan conocido, que en buena medida se hizo santo en América, en México, en Puebla de Los Ángeles. Después fue, hoy diríamos, un poco defenestrado y de obispo de Puebla de Los Ángeles fue enviado de obispo a Osma, una pequeña diócesis española. Me estoy refiriendo a el venerable, hoy ya beato, Juan de Palafox. Juan de Palafox tiene un librito muy interesante, muy bonito, como todos los suyos, porque tenía una pluma deliciosa del siglo XVII. Una de sus grandes obras es, también muy desconocida, el comentario al epistolario de Santa Teresa de Jesús, anotado, comentado por Juan de Palafox. Pero este otro libro, al que me refiero, lo titula Vir Desideriorum, varón de deseos. ¿De dónde viene esto? Esto viene del capítulo 10 del libro de Daniel, uno de los profetas mayores. Y él habla de sí mismo, el profeta, era el reinado de Ciro, rey de Persia, y él recibió un mensaje sobre la guerra, y entonces estaba haciendo una penitencia de 3 semanas de ayuno, y estando a la orilla del río, y viene la visión apocalíptica, que después repetirá prácticamente con los mismos términos San Juan en el último libro de la Biblia. Levanté la mirada y vi a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro puro. Y entonces le describe sus ojos como antorchas, sus piernas de bronce. Solamente yo lo vi, mis acompañantes sentían pánico, pero no lo vieron. Yo quedé solo contemplando aquello, me sentí desfallecer, pero una mano me tocó. Me levantó tembloroso sobre mis rodillas y las palmas de mis manos, y luego me dijo: Daniel, varón de deseos, presta atención a las palabras que voy a decirte e incorpórate. Entonces me levanté temblando, y aquella visión y aquel hombre misterioso le empezó a hablar sobre la guerra que iba a venir, pero no te preocupes que Miguel, uno de los primeros príncipes, vendrá en vuestra ayuda. Es una de las menciones que trae el libro de Daniel al arcángel San Miguel. Entonces, sigue como atemorizado Daniel de aquella visión, y en el versículo 19, otra vez, repite lo del versículo 11. El que tenía aspecto humano me tocó de nuevo y me fortaleció. Me dijo: no temas, vir desideriorum, varón de deseos, la paz sea contigo, sé fuerte y ten ánimo. Entonces le dice cómo tiene que luchar, cómo tiene que resistir, orando, ayunando, etc. 2 veces se repite en este capítulo 10 del profeta Daniel esa expresión tan hermosa, tan elegante, tan profunda. ¿Qué significa ser vir desideriorum, varón de deseos? Deseos de Dios, deseos de su salvación, deseos de santidad, pero deseos no veleidosos, sino deseos puestos por obra y deseos que requieren virilidad, o sea, fortaleza. Vir desideriorum, uno de los primeros retratos del vir, del varón, en la Sagrada Escritura. Otro retrato, ya estamos en el Nuevo Testamento, pero un hombre que enlaza el Nuevo con el Antiguo, el santo anciano Simeón, que aparece en aquella escena deliciosa en la presentación del niño Jesús en el templo a los 40 días de su nacimiento. Lucas 2:25. Etecce homo, las mismas palabras después que se dirán en la pasión. Y he aquí que había un hombre en Jerusalén. Ecce homo erat in Jerusalem, qui nomen Simeon, et homo iste justus.
et timoratus, et expectans consolationem Israel, et Spiritus Sanctus erat in eo. O sea, dice por 2 veces, era un hombre. O sea, era alguien íntegro, en quien no había divisiones, ni contradicciones, ni incoherencias internas. ¿Por qué? Porque era justo, daba a cada uno lo suyo, pero en la Sagrada Escritura la palabra justicia significa santidad. Et timoratus. En nuestro castellano, timorato tiene un sentido un poco blandengue, como peyorativo, casi afeminado. Pero en latín significa lleno de temor, del santo temor de Dios. Este era Simeón. O sea, era hombre porque era justo, porque era temeroso de Dios, porque esperaba la consolación de Israel, no era un catastrofista desesperado, y porque el Espíritu Santo estaba en él. Otro modelo de hombres, de varón, en este caso doble, 2 caballeros cristianos, elegantes, que vinieron a satisfacer las 3 necesidades de la Virgen Dolorosa. En Sevilla hay una cofradía, como la inventiva y la originalidad es inagotable en aquella tierra, cuando se desborda en cualquier campo, pero sobre todo en la Semana Santa, y hay una hermandad que se llama popularmente de la Carretería, pero el título oficial es Nuestra Señora de los Dolores o de lo que sea, en fin, María Santísima, en sus 3 necesidades. ¿Cuáles son las 3 necesidades de la Virgen? Pues escalera, sepulcro y sudario. No tenía nada de eso para enterrar a su hijo. Una mujer viuda sola, con un muchacho joven, Juan, que era el único que había quedado al huir todos los hombres. Necesitaba escalera, sepulcro y sudario. Y aquí que vinieron aquellos 2 caballeros, Nicodemo y Arimatea, amigos de Jesús, un poco nocturnos, un poco escondidos, pero que a la hora de la verdad estuvieron presentes. Y los traen Marcos y Mateo. Los 2 los hacen entrar en escena. Y por separado, pero yo recojo aquí 2 citas que hacen referencia explícita, directa a San José de Arimatea. Mateo 27, 57. Venit quidam homo dives ab Arimatea nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Jesu. Vino un cierto hombre rico. Esto de rico sí que tenía muchas posesiones, que era un hombre significado socialmente, pero era rico, tenía la riqueza del espíritu, de la generosidad, de la nobleza, de la valentía, de la hombría de bien, de lo que llamamos la bonomía, de una auténtica virilidad. Era un hombre rico de Arimatea. Y Marcos dice, venit Joseph ab Arimatea nobilis de Curio, un noble de Curión, qui et ipse erat expectans regnum Dei, que también él esperaba el reino de Dios. Et audacter introibitat Pilatum et petit corpus Jesu. Este adverbio es lo que nos da el perfil psicológico y en este caso también sociológico y espiritual de Arimatea. Audacter. Y audazmente, con intrepidez, con valentía, sin miedos ni pusilanimidades, como que era un hombre, vino a pedir a Pilato el cuerpo de su amigo para descolgarlo, darle a aquella mujer desolada el consuelo de acariciarlo un poco entre sus brazos y darle sepultura que ellos mismos también le regalaban. Bueno, pues ahí tenemos otro modelo de hombre. Y por fin, el número 1, después de nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros hombres podemos posar nuestros ojos para aprender de él, San José bendito. Mateo 1:19. Joseph vir eius cum esset justus. José, como fuese justo, no quiso denunciar a María. O sea, José, puesto que estaba lleno de santidad. Así hay que traducir. Pero dice, Joseph vir eius. José, su esposo. José, el varón. Bueno, pues, dicho todo esto,
explicando un poco el título de la conferencia que me han pedido, el papel del varón, pues, ¿en qué está llamado ese varón a misionar y a dar la cara hoy? En el establecimiento, y es la segunda parte del título de esta intervención, en el establecimiento del reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos son cosas ya un poco del pasado y no hay que hablar en estos términos, pues deje usted de rezar el Padre Nuestro, donde decimos a cada paso, adveniat regnum tuum. Nuestros abuelos decían con una reminiscencia deliciosa y arcaica del castellano ya pasado, pero que ellos mantenían, venga a nos el tu reino, venga a nos. O sea, no es que venga tu reino así de una manera etérea, evanescente, inconcreta, espiritualista, no, venga a nosotros. Y nosotros estamos aquí y ahora, en esta sociedad, en esta ciudad. De manera que venga tu reino a mi familia, venga tu reino a Lima, venga tu reino al gobierno, a los organismos políticos, a los medios de comunicación, a las diversiones, a mi economía, a mis relaciones, a mi sexualidad, a mi cultura. Venga tu reino a todo lo que soy, porque si no, ¿qué es tu reino? Bueno, el que nos lo explica magistralmente es el Papa Pío XI en su encíclica del 11 de diciembre de 1925, Quas Primas, estableciendo la fiesta de Cristo Rey que se celebró por primera vez el último domingo de octubre de 1926. En la segunda parte de esa encíclica, aquel Papa tan decisivo, el Papa de la Acción Católica, el Papa de las Misiones, Achille Ratti, Pío XI, pues habla del carácter de la realeza de Cristo. Después de hablar de la triple potestad, no me detengo en ello porque digo que no quiero hacerme largo, explana el campo de la realeza de Cristo, primero en lo espiritual y después en lo temporal. Y llegado aquí, dice paladinamente el sumo pontífice, hace casi un siglo, unas palabras que parecen escritas esta mañana. Erraría gravemente el que negase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió un derecho absolutísimo sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio. En fin, sigue diciendo que cuando vivió en el mundo, Jesucristo renunció voluntariamente a ejercer ese poder, despreció la posesión de las cosas humanas, pero continúa más abajo que ese reino Él lo quiere establecer hoy en los individuos y en la sociedad. Y explica el Papa, Cristo es la fuente del bien público y privado. Fuera de Él no hay que buscar la salvación en ningún otro. Es Él solo quien da la prosperidad y felicidad verdaderas, así a los individuos como a las naciones. No se nieguen, pues, los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo, si quieren conservar incólume su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna de su patria. Al comenzar nuestro pontificado escribíamos sobre el gran menoscabo, alude a otra de sus encíclicas, que padecen la autoridad y el poder legítimos, diciendo, desterrados Dios y Jesucristo de las leyes y el gobierno de los pueblos, y derivada la autoridad no de Dios sino de los hombres, ha sucedido que hasta los mismos fundamentos de la autoridad han quedado arrancados, una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer. De lo cual no ha podido menos de seguirse una violenta conmoción de toda la humana sociedad, privada de todo apoyo y fundamento sólido. En cambio, si los hombres pública y privadamente reconocen la regia potestad de Cristo,
necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios, como la justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia. La regia dignidad de nuestro Señor, así como hace sacra en cierto modo la autoridad humana de los jefes y gobernantes del Estado, así también ennoblece los deberes y la obediencia de los súbditos. En lo que se refiere a la concordia y a la paz, tanto más se arraiga en la conciencia de los hombres el vínculo de la fraternidad, cuanto más abrazan el reino de Cristo. Si el reino de Cristo abrazase de hecho a todos los hombres, como lo abraza de derecho, ¿por qué no habríamos de esperar aquella paz que el Rey Pacífico trajo a la tierra? ¿Qué felicidad podríamos gozar si los individuos, las familias y las sociedades se dejasen gobernar por Cristo? En fin, he reducido mucho entresacando frases con mucho disgusto mío, porque lo hubiera leído entero, no quería hacerme tan pesado, de esa encíclica, que es magistral y les invito a leer, Quas Primas. En ella quiere decirnos el Papa lo que nos ha dicho Jesucristo. En efecto, su reino no es de este mundo, su reino es del cielo, pero Él quiere establecer el dulce imperio de su amor, con todas las virtudes que trae consigo, empezando por la justicia, dar a cada uno lo suyo en este mundo. Y entonces se establecerían vínculos muy suaves, de verdadera fraternidad entre los hombres. No una fraternidad abstracta, sino una fraternidad basada en el único hermano mayor que puede hacernos hermanos a todos, que es Jesucristo. ¿Cuál es el papel del varón, del hombre, en el establecimiento, en la búsqueda, en la realización de este reinado social de Cristo? Pues se me ocurren 3 actitudes para trabajar en esto y se las ofrezco sin mucha explicación ya ulterior. El varón, si lo es de veras, debe resplandecer, pero en absoluto de una manera prepotente, sino de una manera humilde, como Jesucristo. A Jesucristo todos le escuchaban porque hablaba con imperio. Atraía a las gentes porque cautivaba por la autoridad que emanaba de sí mismo. No es la autoridad algo postizo que nos queremos añadir como un adorno sobrepuesto, sino que tiene que brotar de la propia coherencia e integridad de la vida. Entonces, primera actitud del varón para trabajar por el reino de Cristo, la autoritas, la autoridad, que no es sinónimo del autoritarismo, del dirigentismo, no, es la autoritas de quien tiene categoría moral, de quien es escuchado porque con su vida avala lo que predica. Entonces, antes que en ningún sitio, en su propia familia, con su esposa, con sus hijos, en su ambiente de trabajo, aunque sea el último, pero autoritas. Esta persona es creíble, esta persona tiene autoridad moral, esta persona hace que en su presencia nos retengamos de faltar al nombre de Dios o a los preceptos de la buena convivencia, en fin, autoritas. Segunda actitud para trabajar por el reino de Cristo, maturitas. Esto me preocupa en la juventud de hoy, que es un producto victimario de la ingeniería social que ha buscado fabricar peleles manipulables. Entonces, trato con muchos jóvenes. Son muy buenos, se puede decir como de ellos, como de Daniel, que son vir desiderarum, sí, buenos deseos, buenas aspiraciones, pero una flojera, una pereza, una inconstancia, una falta de criterio, falta madurez. No es culpa de ellos, es culpa nuestra, que al fin somos también hijos de esta generación perversa y adúltera. Todos nos metemos en el mismo saco. Entonces, la madurez es haber trabajado uno
el ejercicio de sus virtudes, es tener dominio propio, es controlar sus pasiones, es saber estar con los otros, es no imponerme siempre, es saber ceder y sonreír, madurez, una persona cabal, cuajada, hecha. Por tanto, primero, auctoritas, si es verdaderamente varón. Segundo, si es auténtico hombre, maturitas, madurez. Tercero, es repetir lo que estamos diciendo todo el tiempo, virilitas, virilidad. Estamos en una época, en el peor sentido del término, y esto a veces permea también las pastorales actuales en la Iglesia, vehiculadas por una exagerada sensibilidad o sensiblería. Estamos en una época demasiado afeminada. Nunca se terminará de exaltar suficientemente ese eterno femenino cuya sublimación es María Inmaculada. La mujer es lo más grande que tiene la creación. Pero así como si en un hombre se acentúan sus brusquedades, sus insensibilidades, sus egoísmos, todas esas cosas que están inscritas en la naturaleza del hombre más que en la mujer, se hace una caricatura grotesca, así también, si en una mujer se acentúa la sensibilidad, la debilidad, la vulnerabilidad, hacemos una caricatura de ella. Y entonces, todas esas cosas que hoy influyen tanto en la sociedad y en la formación de los jóvenes, incluso, repito, al menos es mi modesta manera de verlo, en la pastoral y en la liturgia, lo que hacen es afeminar y ablandar y debilitar todo. Entonces se impone una cruzada también en la mujer. No estoy hablando yo, es Santa Teresa la que se lo dice a sus monjas. Quisiera que no fuerais en nada mujeres, sino varones fuertes, que pongáis espanto a los hombres. Pues eso es la virilidad, esa presencia de ánimo, ese temple, esa valentía, esa constancia, esa perseverancia, esa fortaleza. Aquello, y termino con esta anécdota, que hizo exclamar una frase simpática a un provincial dominico llamado, si no recuerdo mal, Salinas, en el siglo XVI. Había un gran dominico que después fue una lumbrea teológica, pero entonces era joven cuando conoció a doña Teresa de Ahumada, que empezaba a ser la Madre Teresa de Jesús. Y este se llamaba Fray Domingo Báñez, muy conocido para quien haya saludado la teología del siglo XVI. Y entonces quedó prendado, como todo el que la conocía, de aquella robadora de corazones que empezó a reformar el Carmelo y necesitaba ayuda si éste le ofreció una, y no pequeña, el padre Báñez, como asesor, como defensor de su obra. Y entonces el provincial, pasando algunos años, consideró que el padre Báñez estaba demasiado llevado de aquella monja y no era para tanto. Y la encuentra un día y le dice: dícenme que sois mucho de una Teresa de Jesús. Así con ese tono como desentendido, despectivo, como haciéndose el que no la conocía y estaba deseando. Porque eso de la curiosidad femenina es un mito, pero los hombres puestos a ser curiosos lo son más groseramente que las mujeres. Y entonces lo somos. Y entonces, dícenme que sois mucho de una Teresa de Jesús. Y le dice el padre Báñez, que era un sabio y un hombre de Dios. Un día en el locutorio empezó a hablar de la Santísima Trinidad. Santa Teresa se extasió, le hizo un gesto a las monjas, se quitó la capucha, se puso de rodillas y hasta que no vio que la madre volvía en sí, no siguió dándoles la plática. Bueno, pues era un santo y le dijo a su provincial: mire, ahora viene a Toledo, ya que va a estar vuestra reverencia predicando la Cuaresma en Toledo, vaya y conózcala. Y el Salinas, que estaba deseando, fue enseguida a conocerla. Y dice el proceso de canonización que no fue una vez, que fue casi todos los días de aquella Cuaresma estarse con ella en el locutorio. La confesaba, la escuchaba y se quedó, como todos los que la trataban, hechizado por Santa Teresa. Y después, cuando se encontró un día al padre Báñez, como somos los hombres muy vanidosotes y no nos gusta dar nuestro brazo a torcer,
no le decía nada. Y el padre Báñez, que lo sabía, le dijo, por cierto, ¿conoció vuestra paternidad por fin a la Madre Teresa de Jesús? Y le dice Salinas, oh, habíadesme dicho que era mujer, y a fe mía, que no es sino varón y de los muy barbados, le dijo de Santa Teresa. Varón y de los muy barbados. Bueno, pues esa es la virilidad. La puede encarnar una mujer también. Pero lo que es triste y ridículo es que no la encarne ni siquiera un hombre. Entonces, la misión de ustedes, en el trabajo que tengan, en la familia, en su vida de piedad, es rezar el rosario todos los días, por supuesto, con sus hijos y sus nietos, y si no quieren ya irán queriendo, pero rezarlo, porque el padre es cabeza de familia para mandar. Y después, pues no solo rezar el rosario en el comedor de mi casa y ya está, sino trabajar por la extensión del reino de Cristo de la mano de la Virgen. Nada más. Muchas gracias. Ya está, el Ave María. ¿Alguna pregunta? Cuando leí el título de la conferencia, el reino social, suena como muy humano, pero entiendo que explica que realmente el reino es de Dios, es espiritual, pero lo extiende a nosotros como hombres, de traducirlo en un reinado social que significa humano. Eso es lo que quiere decir, vamos a Santo Tierra. ¿Eso es lo que estás indicando o es una unión entre lo espiritual y lo humano? No, claro, el reino de Cristo es que, si empezamos por la encíclica, el Papa dice que Cristo es nuestro Rey por un doble derecho. Por derecho de creación, porque nos ha creado Él, nos ha hecho Él y por tanto somos de su pertenencia, y por derecho de conquista, porque una vez que nosotros habíamos pasado a la posesión del demonio por el pecado, Él nos ha recomprado con su sangre y nos ha rescatado. Entonces, una vez que somos suyos, Él es nuestro Rey, Él tiene que establecer entre nosotros, digamos así, las bases, las leyes de su reino. ¿Cuáles son? Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Entonces su reino, como todo lo suyo, es divino humano, pero indisolublemente. No es que sea el reino de Cristo divino en la liturgia, en la teología, en lo eclesiástico y después en lo familiar, en lo económico, en lo sexual, en los medios de comunicación, ya sea un reino humano. Es todo divino y humano. Hay por ahí un libro que tuvo mucho éxito de un sacerdote que habló en la televisión española cuando se podía ver, y este sacerdote se llamaba Don Jesús Urteaga, y ese libro se difundió mucho. El valor divino de lo humano. Entonces, el peligro es la esquizofrenia, ¿no? Ahora toca lo humano y luego toca lo divino. No, el reino de Cristo es todo junto. Yo soy totalmente hombre, pero mi vida tiene que estar movida no por mis propios resortes, sino por el Espíritu Santo. ¿Esto me espiritualiza? Sí. ¿Esto me deshumaniza? No. Esto me humaniza todavía más. Yo seré tanto más humano cuanto sea más divino. Vuelvo a Santa Teresa de Jesús. Y lo voy a explicar con un verso muy bonito de un casi paisano mío, porque era salmantino, pero casi extremeño, don José María Gabriel y Galán. Un maestro de escuela que vivió 32 años, pero tiene de los versos más preciosos de la literatura castellana. Ustedes quieren hacer un canto a su mujer, apréndanse de memoria El ama, es una poesía muy larga pero preciosa, de don José María Gabriel y Galán, sobre lo que el alma del hogar que es la mujer. Y muchas otras, pero en fin, les podría decir todas las que quiera de Gabriel y Galán, me encanta. Pero tiene un soneto a Santa Teresa, y ese soneto empieza así. Mujer de inteligencia peregrina y corazón sublime de cristiana, fue más divina cuanto más humana y más humana cuanto más divina. Bueno, pues ese es el reino de Cristo. Una Santa Teresa de Jesús
que está en éxtasis cuando el ángel le atraviesa con un dardo de fuego el corazón y que está regateándole a los albañiles cuando tiene que hacer un convento. ¿No es divina cuando pide los ladrillos? ¿No es humana cuando está en éxtasis? Pues así nosotros, en el trabajo, en la diversión, el sacerdote, cuando está diciendo misa, es otro Cristo. No vamos a ponerlo igual porque cuando está en el altar o en el confesonario está in persona Christi, pero el sacerdote, cuando está en cualquier otro momento, pues tengo que estar traduciendo y representando a Cristo en todo. Ustedes no es igual, porque su sacerdocio de bautizados está en otro, no solo en otro grado, sino que es esencialmente distinto. Pero el sacerdocio de bautizados, ¿a qué les obliga? A lo que se llama la consecratio mundi. El sacerdote consagra el pan y el vino. El seglar, ¿qué consagra? El mundo en el que vive. ¿Qué significa consagrar? Hacerlo sagrado. ¿Qué significa hacerlo sagrado? ¿Hacerlo fantástico, fantasmagórico, evanescente? No. O sea, un esposo que dijera, vamos a santificar el hogar, y en este hogar nada más que se reza y se empapela de cuadros de la Virgen por todos lados, y no se habla nada más que de teología. Es una deformación. Hay seglares, ahora se dice mucho que no se clericalice a los seglares, pues efectivamente es que el seglar no tiene que estar plenamente en su trabajo, en sus cosas, y no decir yo llevo aquí un escudo del Santísimo Sacramento y aquí otro de la Virgen de Fátima. Bueno, hay que hacer profesión de fe, pero no pensar que divinizar las cosas es solo eso y que humanizarlas es prescindir de eso. Es una mezcla, ese es el reino de Cristo. ¿Cómo los jóvenes podríamos tratar a nuestras amigas, a nuestras novias como varones y en esa relación poder tratar el reino de Cristo? En esa relación de pareja, en el noviazgo o en la amistad con chicos. ¿Tú ya tienes novia? No, tuve... Bueno, yo no me importa lo que has tenido. Eso no, aquí no quiero saber la vida. Te he hecho una pregunta que es pública. Si es que la tienes, es público. Por eso, ¿tienes novia? No. Bueno, pues cuando la tengas, yo digo nada más que hay dos cosas importantes en esta vida, nada más. Que son morirse. Pero al final es esa la única importante. Porque si lo has hecho todo mal y te mueres con un acto de contrición, te vas al cielo. Si lo has hecho todo bien y mueres en pecado mortal, te vas al infierno. Así que lo único que tiene importancia es morirse. Lo demás, a esa hora que te importa haber tenido más dinero, más fama, más amigos, te va a dar exactamente igual. Nada más que te va a interesar que alguien te diga al oído, y si no hay nadie, tu ángel de la guarda, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y te vayas con él para siempre. Bueno, dos cosas únicamente importantes en la vida. Morirse y tomar estado. Tomar estado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en la vida? Consagrarme a Dios, que es incomparablemente lo mejor, claro. La virginidad y la consagración a Dios es un estado superior. Si tú no tienes novia, o la has tenido y has dejado de tenerla, a lo mejor es que el Señor te ha dicho, plantéate si es que no tienes que ser para mí, porque eso la mayoría de la gente ni se lo plantea siquiera. Parece que hay que casarse con anteojeras como los burros, no se ve a los lados. Nada más que casarse. Y luego, en el pecado llevas la penitencia. Pero que tomar estado, si es casarte, porque lo has visto en la oración claramente, porque lo ves, o porque, como dice San Pablo, porque más vale casarse que no abrazarse, en fin, lo que sea. Pues si es casarse, está en la elección del cónyuge toda la solución de tu vida, para ser feliz en esta vida dentro de lo que es posible y en la otra. Entonces la elección del cónyuge, ni más ni menos. Y tú miras a una chica, hoy el mercado femenino está muy difícil, muy difícil. Entonces, por eso estamos los hombres como estamos, porque el mundo lo llevan las mujeres. Y si lo llevan mal, pues estamos todos mal llevados. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que mirar a esa chica. ¿Esta qué tiene que ver con mi madre y qué tiene que ver con la Santísima Virgen? Si tiene que ver poco, por mucho enamoramiento que dicen en un país, no, aquí no, pero en algunos países americanos, que es un metejón, el enamoramiento. No hay que... Tranquilo. Por mucho enamoramiento que se te pase el enamoramiento. Que si no se parece mucho a la Virgen ni a tu madre, fuera. Y esa es la elección. La elección es rezar.
¿Tú rezas todos los días el rosario, todos los días de tu vida? No me respondas. ¿Tú comulgas todos los días o todos los días que puedas? Sí, padre, vas a acertar. No, padre, te vas a estrellar. Más fácil no te lo puedo decir. ¿Tú te permites el lujo de vivir 24 horas en pecado mortal y no te vas corriendo a un confesor? Pues si sigues así no acertarás en tu novia porque buscarás otra que también viva habitualmente en pecado mortal y suma y sigue. Entonces, hay que ser muy firme en las cosas, pero vamos a ver, si tú quieres hacer una inversión cuando tienes 20 o 25 años, lo que quieres es tener dinero para comprar una casa, para establecerte natural. Y hoy han hecho un sistema social inviable para que os caséis y tengáis bastantes hijos. Inviable. ¿Por qué no? Porque estás con la lengua afuera todo el día y te dan 4 soles y medio. Porque esto es así. Entonces, tú quieres hacer una inversión de empresa, de dinero, de tal, tú pones toda la carne en el asador, porque en eso te va la vida temporal, pues en lo otro te va la vida eterna. En la mujer con la que te unas, te va la vida eterna y te va tu felicidad. Como tú seas bueno, comulgues con frecuencia, todos los días que puedas y rezas el rosario, esas 2 cosas, comunión diaria y rosario, San José bendito te la pone en el camino. Te la traerá del otro lado del mar, si hace falta, pero te la trae. Y hay coincidencias en la vida, providencias, cosas que dices, ¿y esto cómo he conocido? Pues te la trae. Ahora, primero preguntarse si no tienes que alistarte en las filas del Rey Eternal como soldado suyo, despreocupado de familia y de mujeres. Como les acabo de conocer a ustedes, pues no voy a profundizar más porque no es cuestión aquí de dirección espiritual colectiva. Pero, en fin, lo que sí digo es que somos muy tontos. Los hombres somos muy tontos, muy reflexivos, muy impulsivos, muy primarios, por lo general. Estoy simplificando mucho las cosas. Hay hombres muy ladinos y muy arteros y muy de segundo y tercer movimiento, pero la mujer estudia más y da más vueltas. Nosotros nos dejamos llevar y envolver. No. Hay negocios en la vida que si tú tienes $1.000.000, no lo inviertes de cualquier manera, ni se lo das a cualquier prestamista, ni nada. Entonces, esto igual. Oración. Una chica con la que puedes empezar y terminar todos los días tu encuentro rezando, podéis ir juntos a misa y miraros a los ojos, sin avergonzaros de nada, esa es la tuya. Si no, tranquilo, que el hombre nunca es viejo. El hombre nunca es viejo. Tranquilo. O sea, en este reinado social de Cristo, el papel que el varón señala, también lo empuja a la política. Claro. La política, dijo Juan Pablo II, no me acuerdo en qué discurso, que es el grado más alto de caridad. Fíjense qué frase. El grado más alto de caridad es la política porque es el bien de la mayor parte de gente, el bien del pueblo. Entonces, el compromiso político valiente, según la doctrina social de la Iglesia, como ustedes saben bien, con defensa total de la vida, defensa total de la familia, hoy hay que añadir defensa total de la identidad de género, porque en este mar de confusión diabólico en el que estamos, en fin, todo eso, pues es un grado muy alto de caridad. ¿Que soy un Quijote que me quedo solo porque ningún partido me representa? Pues vamos a empezar algo, pero ¿por qué hemos llegado a este estado de cosas? Porque llevan los varones católicos, pues sí, muy metidos en este grupito, en otro grupito, ahora me han hecho ministro extraordinario y estoy dando la comunión en mi parroquia, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y quién funda un partido político? ¿Y quién funda un periódico católico? ¿Y quién impulsa que pueda haber familias de verdad, matrimonios, como estamos diciendo? Pues eso, ¿a qué hemos llegado? A un estado de cosas fruto de la pasividad comodona de los hombres que han estado muy afeminados, hablando con perdón y en general. Claro que la política lo primero, vamos, lo primero, al que esté llamado a eso, también es una vocación, hacen falta cualidades, preparación, pero ¿cuántos líderes políticos han salido de la base y han sido luego caudillos de un pueblo? En fin, entonces, la política como la milicia, claro que sí, son ejercicios
no solo muy legítimos, sino muy laudables, y ya digo esa frase, me parece que la empleó Juan Pablo II en una intervención a propósito de Santo Tomás Moro, modelo de políticos, gran canciller de Londres, pero lo primero su conciencia. Pues ahí tenemos. Y el grado más alto de caridad, le llamó Juan Pablo II. Los medios de comunicación, otra laguna. La economía, otra laguna. A ver si hubiera economistas católicos, no habíamos llegado a este punto de capitalismo salvaje en el que estamos, que no dejan a nadie emprender, que no dejan a los jóvenes avanzar. Es un capitalismo atroz, salvaje. Bueno, pues, ¿por qué se ha llegado? Porque no ha habido gente en la política, en la moda. No, eso no es cosa de los hombres, es de las mujeres. Pero, en fin, si hubiera habido mujeres que, por ejemplo, en el mundo de la moda, pues no se hubiera llegado a esta carnicería en que están convertidas nuestras calles. Y todo así. Pero ha habido una pasividad bárbara. Nos hemos tranquilizado en un estado de cosas que nos parecía que era institucional y era intangible, pero el demonio está al acecho. Y claro. En España son las 4 de la mañana o 3, ¿verdad? Bueno, pero ellos dirán, y a nosotros no nos importa. Ahora, no, pero ya no es que sean en España a las 4, es que serán aquí una hora que ellos se van a dormir 4 o 5 horas, porque mañana a las 5 de la mañana algunos se levantarán. Al rosario, mañana. Ya tengo el rosario en el Callao, pero a las 9 de la mañana. ¿Sabes lo que cantábamos en España? Y se canta cuando van los rosarios de la aurora, pero a las 9 de la mañana ya es mediodía. El rosario de la aurora es a las 6 de la mañana, cuando van a clarear las primeras luces. El demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo. Pues eso se cantaba, y el que estaba en la cama y oía pasar a la gente le daba remordimiento y se echaba a la calle al rosario, claro. Y bueno, pues nada, que entonces mañana vayan al rosario, que es primer sábado de mes, lo mismo que hoy ha sido primer viernes. Vamos, lo mismo no, porque hay meses que no coincide, que salta. Pero en fin, mañana para reparar al corazón inmaculado de María. Muchas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dominus vobiscum. Et benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Muchas gracias, que descansen. Muy bien.